Bienvenidos hermanos a nuestra reunión en la exposición de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Saludos a todos los que nos visitan, diferentes países, y a todos los miembros de nuestra iglesia Misión Alcance Global. Bienaventurados los que padecen persecución. Es el tema de hoy en la continuación de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Llegamos a la octava bienaventuranza, la última de todas. Las bienaventuranzas cuentan cuál es el carácter de los verdaderos hijos de Dios y lo que Dios espera de cada uno de ellos. Las bienaventuranzas definen quién es una persona exitosa según el estándar de Dios. A los exitosos, Dios les dice dichosos, es decir, bienaventurados. Las bienaventuranzas es el sistema de valores de lo que significa ser cristiano en plena oposición a los valores que el mundo tiene. Vamos a leer la octava bienaventuranza en Mateo capítulo 5, del versículo 10 al 12, y dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué significa en esta bienaventuranza padecer persecución? Si nos vamos a la Real Academia Española, la persecución tiene tres definiciones, y en las tres definiciones aplica el versículo de bienaventurados son los que padecen persecución. La primera definición es acción y efecto de perseguir, que es lo más básico. En la segunda definición, cada una de las crueles y sangrientas persecuciones que se ordenaron contra los cristianos en los tres primeros siglos. Y la tercera definición, que es la definición que a mí me parece más acorde, que generalmente es cuando alguien te molesta o te presiona constantemente para que hagas algo que ellos quieren. Esto puede originarse de una forma verbal hasta llegar a un extremo de una violencia física. Es decir, una coerción. La persona es coercionada, hay una represión moral o física que se da con insistencia. Esto incluye las amenazas, burlas, presión, despidos, actos discriminatorios, maltrato verbal, la condición de padecer desprecio, rechazo, calumnias, acosos, sufrimiento, etc. Esto es padecer persecución. Nosotros los cristianos padecemos persecución. Es la marca de ser cristiano. No es extraño uno como pastor escuchar frecuentemente a una mujer diciendo: pastor, es que mi esposo no quiere que yo venga a la iglesia y mi esposo está haciendo esto para que yo no venga. Una coerción, una presión, y en algunas situaciones se da algún tipo de persecución, no solamente del esposo, sino de toda la familia. No es extraño para los pastores situaciones en las cuales jóvenes o personas de cierta edad, de cierta juventud, vienen y te dicen: es que mi madre o mi padre me van a desheredar si saben que yo vengo a una iglesia cristiana. Es que o toda la familia se me puso en contra. Hay diferentes y múltiples y muchísimos casos de persecución, pero cada una de estas cosas no solamente se debe a una persecución física, sino a una persecución también en el ámbito de las palabras, en el ámbito de agresiones
que se dan, como echarlos de la casa, si eres cristiano, etc. Es una marca normal del discipulado cristiano, tal como lo es ser limpio de corazón o misericordioso, que son bienaventuranzas de las cuales hemos hablado anteriormente. Todo cristiano que es verdadero debe haber padecido en un menor o en un mayor grado la persecución, y si no ha sido así, es porque su testimonio no ha sido expuesto y ha estado oculto. Y esto se da mucho en los cristianos que no quieren ser reconocidos, cristianos que no quieren ser desvelados, que no quieren ser descubiertos y se esconden en los trabajos, en las empresas, se esconden en las universidades y se quedan callados, y algunos lo hacen por vergüenza. Una marca de los cristianos es que son perseguidos. Esto ha sido siempre a través de toda la historia. Hay una oposición para denigrar y calumniar a los cristianos. Por más que nosotros querramos tener la paz con los demás, hay personas que de ninguna manera querrán tener la paz con nosotros. Esto incluye a personas particulares, ya sea familiares, ya sea personas que creíamos que eran amigos nuestros o compañeros. Esto incluye a empresas que hacen discriminación, jefaturas que hacen discriminación entre empleados, y esto incluye hasta gobiernos, gobiernos que discriminan a los cristianos. Fíjese que le tengo aquí un estado de la persecución del 2022 por parte de un organismo que se llama Ministerio de Puertas Abiertas. Actualmente, según el Ministerio de Puertas Abiertas, hay más de 360 millones de cristianos que sufren altos niveles de persecución y discriminación. 360 millones a nivel mundial. La cifra más alta en toda la historia hasta el día de hoy. Estamos hablando de el año 2022. Las cifras del año 2023 serán hasta que finalice este año. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. 1 de cada 15 cristianos son perseguidos en Latinoamérica. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 5.621 cristianos asesinados. 4.542 cristianos encarcelados. 5.259 cristianos secuestrados. 2.110 iglesias atacadas. Los 10 países que más persiguen a cristianos son Corea del Norte, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Irán, Nigeria, Pakistán, Afganistán y la India. Pero son como 50 países actualmente que persiguen a cristianos. Y hay 9 motores para la persecución de cristianos. El primer motor es la opresión islámica. En países sometidos al control islámico se hace gradualmente mediante un proceso de islamización sistemática, o se hace de repente mediante el uso de la fuerza militar, o ambos a la vez. El segundo motor de persecución es el nacionalismo religioso. Se da por estar el país bajo el control de una religión en particular que no sea el Islam. Esta religión puede ser el hinduismo, el budismo y el mismo judaísmo. El tercer motor de persecución cristiana es la opresión tribal. Es una persecución dada por un clan o una familia, por sus valores y normas ancestrales o creencias y tradiciones. Cuarto motor de persecución cristiana es hostilidad etno-religiosa. Es la situación en la cual un grupo étnico somete a otro étnico a hostilidades por tener una religión diferente. El quinto motor de persecución cristiana es el proteccionismo denominacional.
Son perseguidos los cristianos por una denominación de la iglesia cristiana para asegurarse que ser la única expresión legítima o dominante del cristianismo en ese país. El sexto motor de persecución cristiana es la opresión comunista y poscomunista. Son perseguidos y controlados por un sistema estatal que se deriva de los valores comunistas. La séptima persecución de cristianos, el motor es la intolerancia secular. Es una situación en la cual la fe cristiana está siendo expulsada del dominio público. Busca transformar la sociedad en el molde de una nueva ética radicalmente secularista. Esta nueva ética está en parte relacionada con una agenda sexual sobre valores y normas de sexualidad, matrimonio, etc. Se está dando esto en todos los países del mundo. Octavo motor de persecución cristiana es la paranoia dictatorial. Es una persecución de un gobierno autoritario parecido a la opresión comunista. Y el noveno motor de persecución cristiana es la corrupción y el crimen organizado. Es una situación de persecución por grupos que crean un clima de impunidad, anarquía y corrupción como medio de autoenriquecimiento. Y tiene dos aristas, ¿verdad? Por un lado, la corrupción del gobierno y por otro lado, la corrupción de la misma sociedad por parte del crimen organizado. Vemos aquí 9 motores de persecución a nivel mundial. Ni hablar de toda la persecución que comprende el día a día de aquellos que realmente son cristianos verdaderos. Persecución en el trabajo, como no ser electo para un puesto donde el cristiano tenía la ventaja total y era la persona correcta para ser puesta en el puesto, y los que no deciden a favor de él por ser cristiano, porque no va a tomar al bar todos los viernes por cosas y situaciones que es y dice. Sí se da, tal vez no se dé en tu país, pero se da en varios países, se da en ciertas empresas, a veces no se da en todo un país completo, pero se da dependiendo de la cultura organizacional de cada empresa. Burlas constantes, acosos que se dan públicamente, incluso denigrantes por ser cristiano. Y no es extrañar por eso que muchos jóvenes hoy que van a la iglesia, pues nadie sabe que es cristiano, porque ocultan, se avergüenzan de ser cristianos o que les digan cristianos. No quieren ser víctimas de la persecución, no quieren ser víctimas y sufrir por el Señor. ¿A qué se debe esta persecución? Esta férrea oposición es por causa de la justicia. Vemos en el versículo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia es la palabra de Dios. La justicia es el Evangelio de Jesucristo. La justicia es una persona, Jesucristo mismo. Les ofende la justicia. Les parece ridículo al mundo. Les parece tonto o estúpido lo que hacemos, hasta caer en el extremo de sentirse ofendidos e incómodos. Tanto así que suelen llegar a las burlas, a los insultos y hasta la agresión verbal y física. Este enfrentamiento se da por la colisión de dos sistemas irreconciliables: el mundo versus Dios. El no cristiano por naturaleza tiene un antagonismo contra el cristiano. La naturaleza natural o terrenal contra la naturaleza espiritual o celestial. No hay amistad ni paz entre estas dos. Puede ser violenta. Puede significar ser arrestado, encarcelado o puesto en un campo de concentración. Esto sucede a miles de nuestros hermanos cristianos en todo el mundo, en muchos países como China, países de musulmanes. Puede tomar la forma de personas a quienes se le da muerte de un tiro o de alguna otra manera. Puede tomar la forma de alguien que pierde el puesto que ocupa actualmente o un cargo. Se puede manifestar en bromas, en burlas o risas, cuando se entra a una habitación, cuando se sale de ella. Puede
tomar la forma de una campaña de desprestigio, de una campaña de chismes. Ahora, se da por causa de la justicia. No tiene fin las formas en que el perseguido podría sufrir, pero no es esto lo que importa. Lo que sí importa es la forma en que el cristiano se enfrenta a esta situación. Nuestro Señor nos dice que en este pasaje, ¿cómo hemos de hacerlo? Dice en el pasaje que hemos leído de Marcos capítulo 5, del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Entonces veamos la reacción que debemos tener. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces es una marca de autenticidad de quién es un cristiano verdadero. Lucas capítulo 6, versículo 26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces los hombres cuando hablan bien de alguien, generalmente es porque es un falso profeta. Eso es lo que está diciendo acá. Los hijos de Dios no son bien aceptados en este sistema del mundo. Si al Señor lo persiguieron, que nos espera también a nosotros. La popularidad universal fue la suerte de los falsos profetas, del mismo modo que la persecución lo fue de los verdaderos profetas. ¿Por qué? Por practicar la justicia, por ser como Jesucristo. Juan capítulo 15, del versículo 18 al 20, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y según de Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces es lo normal. Esta bienaventuranza es para los que son cristianos verdaderos. Reacción ante la persecución. Ya le hemos hablado. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande. Pero ¿por qué realmente debemos de gozarnos ante una situación difícil? Nadie quiere ser perseguido, nadie quiere ser atribulado. Porque somos vituperados o perseguidos por la causa del Señor, primeramente al tener lealtad y fidelidad a Dios. Es una prueba que todo cristiano deberá enfrentar. Pero tengo aquí 4 reacciones que el cristiano debe tener. Además de gozarse y alegrarse, el cristiano, una de sus reacciones es que no debe tener deseos de venganza y no debe querer desquitarse. No debe guardar resentimiento ante la persecución que se le dé. Ahora, como hay persecuciones livianas, como una ofensa verbal, también hay persecuciones muy difíciles, como el hecho de que asesinen a un hijo de uno, o asesinen al cónyuge, al esposo o a la esposa, o que maten a todos y solamente uno quede vivo, y todo por un aspecto de que se sea cristiano. Pero la palabra de Dios nos llama a no tener deseos de venganza. Este es el tipo de enemigos de los cuales el Señor dice que los bendigamos. Bendecid a quienes os maldicen y a quienes nos persiguen. Pero no es lo que mueve a estas personas, no es la brujería, que es otro tipo de enemigo. Ya eso es un enemigo cuando es a través de brujería, ya es un enemigo de otro nivel, es un enemigo de oposición de reino contra reino, una oposición
de, de querer retomar las almas de los seres humanos. Ya ese tipo de oposición no es simple persecución, ya es una guerra. Entonces, en situaciones de guerra, como la guerra espiritual, porque somos perseguidos los cristianos por brujería, por brujos, por demonios, por el reino de las tinieblas, por el reino del mal. Sí, los verdaderos cristianos somos perseguidos por eso. Y somos algunos muy conocidos en todo el planeta Tierra, gente de brujos de África, confederaciones completas de miles de brujos. En el caso mío, pues me conocen, porque yo hago guerra espiritual. Yo soy un líder de la guerra en el mundo espiritual. Pero aquí estamos hablando más que todo de persecución, no de una guerra en sí, de espiritual, sino de una persecución de humanos, de los cuales los brujos no calzan allí, porque los brujos son tomados en cuenta como parte del mundo demoníaco. Entonces, la primera reacción que hemos de tener como cristianos ante la persecución es no tener deseos de venganza. Segundo, tampoco sentir enojo. Y esto es un poco más difícil, no enojarse. Lo primero que hay que hacer es controlar los actos y esa respuesta de enojo. Pero no solamente es esto, sino porque ser un verdadero cristiano no es vivir en un estado obviamente de represión, pero hay que llegar más allá al estado y ni siquiera nos moleste el ser perseguidos. Ya esto es un nivel mayor. No nos debe molestar el ser perseguidos. No nos debiera afectar el ser perseguidos. Claro, somos seres humanos y nos afecta. Nos afecta lo que los demás piensen de nosotros. Nos afecta porque no estamos siendo aceptados en los grupos de sociedad. El joven se reprime, se asusta y se intimida ante un grupo de otros jóvenes que se ríen de él por ser cristiano. El joven cristiano quisiera ser aceptado por los demás grupos de su universidad o de sus amigos o de sus compañeros, mejor dicho, y para tratar de quedar bien con ellos, pero si ellos saben que es cristiano, él mismo sabe de que será rechazado. Y algunos lo manejan y lo soportan, pero otros lo esconden. Así que el tercer tipo de reacción que debemos de tener es que nunca debemos dejar que la persecución también nos deprima. No debemos de entristecernos ni deprimirnos. El cuarto tipo, es bendecir a quienes nos persiguen. Esa es la reacción que debemos de tener. Y la primera de todas es gozarnos y alegrarnos, como dice la palabra del Señor, porque nuestro galardón es grande y estamos sufriendo por la causa de la justicia, estamos sufriendo por el Señor. Y así que nuestro galardón es grande por ese sufrimiento, por esa persecución, y ese galardón va a depender del nivel de persecución que hayamos sufrido. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y Romanos 12:14 dice: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Entonces está claro en la palabra de Dios, cuando padecemos persecución, que no debemos tener una actitud de venganza o de desquitarnos, ni de enojo ni de revancha, sino que debe de imperar el amor de Cristo sobre todas las cosas. Es común la persecución a los verdaderos cristianos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, a los verdaderos cristianos. Así que el mundo no persigue a los falsos cristianos, el mundo persigue a los verdaderos cristianos. Cuando nosotros vemos que no tenemos una reacción contraria, cuando nosotros vemos que no tenemos ningún tipo de persecución, habría que preocuparnos, habría que decir qué es lo que está ocurriendo. Cuando nosotros vemos que toda nuestra familia está a favor nuestro, mire, la disensión y la persecución empieza en la casa.
de cada uno de los hijos de Dios. Porque así como había un Esaú y había un Jacob, así en las casas hoy cristianas, aunque todos se digan cristianos, hay un Esaú y un Jacob. Y el Esaú oprime al Jacob en ese sentido. Porque el Esaú es de la carne, cristiano carnal, y el otro es un cristiano espiritual. Hay unos que sí son hijos verdaderos y otros que son hijos falsos, en otras palabras. 1 Corintios capítulo 4, versículo 12 dice: nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Tenemos que soportar la persecución. ¿De qué forma? Con gozo y alegría. Con gozo y alegría, sabiendo que lo estamos sufriendo por el Señor y que tendremos recompensa por este sufrimiento. 2 Corintios capítulo 4, versículo 9 dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro, porque en momentos difíciles, cuando estamos en Cristo, como debe de ser, viene el Espíritu Santo y nos fortalece, viene el Señor y nos da poder y fuerza. Y aun cuando estamos en esos momentos de debilidad, el Espíritu Santo viene y nos consuela, nos anima y nos da nuevas fuerzas. Lucas capítulo 6, versículo 22 dice: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Palabras finales. Marcos capítulo 8, 35 al 38. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gloria a Dios. Así que termino leyendo otra vez la última bienaventuranza. Aquí cerramos todas las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, la octava bienaventuranza y última. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Toca a todos aquellos que la han escuchado, Señor. Habla a sus corazones. Bendícelos. Dale nueva fuerza, Señor. Si están en una situación de persecución, sé tú el sostén y el consuelo en sus vidas. Dale la perseverancia, la valentía que necesitan. Y aquellos, Señor, que han sido cobardes, aquellos que se han avergonzado de ti, que al escuchar esta palabra se arrepientan. Dales un espíritu de arrepentimiento. Toca los corazones y cámbialos, transfórmalos en el nombre de Jesús, para que realmente sean hijos verdaderos tuyos. Te alabamos y te damos a ti toda la honra y la gloria. Y prepáranos, Señor, al futuro que tengamos que enfrentar, para permanecer con nuestra frente en alto, confiando en ti, confesando tu nombre, en todo lugar donde estemos, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga.